Pasamos a la segunda intervención de esa sesión. Comentaba antes que es un placer y una satisfacción el poder contar con dos máximos especialistas, y de Fernando Busch tampoco me extenderé porque nos llevaría de nuevo demasiado tiempo. Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Málaga, viejo amigo también, y de quien diré solamente que cualquiera que quiera iniciarse, interesarse en los estudios de historiografía de la historia antigua, tiene forzosamente que remitirse a su monografía de 2003, Las esencias patrias, publicada además en una editorial también particularmente prestigiosa como Crítica, y debe sumergirse en sus páginas para empezar a saber algo del tema. Nada más, Fernando, cuando quieras. Muchísimas gracias. ¿Se escucha esta máquina? La máquina diabólica siempre hace cosas. Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy complicado, ¿no? Después de la reflexión que has planteado, ¿no? Dedicarse a aterrizar en la historia antigua, pero a todos nos gustaría seguir hablando de esta cuestión, ¿no? Yo sigo pensando, uno de los temas que yo voy a plantear es, por supuesto, estamos en una conexión total. No hay historiografía, como no hay historia sin búsqueda de algo parecido a la verdad, ¿no? Sin eso estamos perdidos, ¿no? Otra cosa es que sabemos que la verdad no es absoluta y ya está, ¿no? Pero si hay alguna verdad absoluta, que me la digan, ¿no? No la hay en ningún conocimiento, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo pienso, por ejemplo, que la cantidad de reflexiones que nos tendríamos que plantear a partir de aquí, no solamente en el caso de la reflexión sobre la historiografía española, sino en general, ¿no? La propia definición del régimen franquista, ¿no? Que todos sabemos ya que no era desde hace mucho tiempo, no es un fascismo, es un golpe militar, todas estas cuestiones, pero yo siempre pienso que tendríamos que empezar a plantearnos, en primer lugar, la falta de análisis de las dictaduras católicas, y yo creo que el uso de la palabra yihadista, o sea, el franquismo fue un yihadismo católico, pero yo no conozco, pero luego nos lo puedes decir, si existen libros que realmente hagan una reflexión profunda sobre las dictaduras católicas, portuguesa, húngara, etcétera, por no entrar ya en las americanas, porque es todo un ejemplo para mí de opacidad, ¿no? Se puede hablar de tantas cosas, ¿no? Mussolini una vez más, Hitler una vez más, pero hay componentes comunes en los yihadismos católicos, ¿no? En las dictaduras católicas, y eso implica reflexiones historiográficas evidentemente globales. Incluso, claro, hay muchos más componentes comunes que buscar, ¿no? A mí me gustaría que hubiera habido realmente que la no depuración en España en el franquismo hubiera tenido una correspondencia en una auténtica limpieza en países como Alemania, Italia, ¿no? Corea del Sur, Corea, ¿no? Después de la ocupación japonesa, Japón, ¿no? Y no la hubo, ¿no? Es decir, en la mayor parte de los sitios hubo enormes continuidades. ¿Qué tienen de especial las dictaduras católicas en sus continuidades, ¿no? Parece que el único sitio donde hubo una discontinuidad para acabar con los alemanes del este, ¿no? Los historiadores, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es muy complicado para aquellos que hemos vivido todos estos años, ¿no? No sentirnos llevar, no dejarnos llevar por todas estas cosas, y mi pequeña intervención es sencillamente un homenaje al interés, ¿no? y a las lecturas a las que nos anima los libros que no conocemos, ¿no? Que es siempre una pasión, ¿no? Yo voy a hacer una cosa un poquito más centrada en nuestro mundo, ¿no? La pregunta es ¿para qué sirve la historiografía? Notas de 4 décadas. Y voy a utilizar, como yo pensaba que bueno, Antonio tiene la amabilidad de invitarme, ¿no? Aquí estoy agradecidísimo de estar aquí con tan buenas compañías, además, ¿no? Pensaba que yo no podía pagar esto con la maldad de dedicarme a hacer grandes estudios serios, ¿no? Serios en el sentido de, vamos a ver sobre qué se ha trabajado en la historiografía española. Pensaba que podía ser más interesante explicar lo que creo que hemos ido aprendiendo en el camino, quizá a partir de mi experiencia, si es que sirve para algo. También para deshacer algunos de los planteamientos que también Peiro ha estado señalando, ¿no? Es evidente que si uno se plantea para qué sirve la historiografía, como historia de los historiadores, no como historiografía, historia, está claro que es parte, lo hemos hecho, ¿no? Parte de la disciplina, de una disciplina, parte de la historia de la cultura. De otra manera, podemos hablar de la historia antigua en el siglo de las luces, la antigüedad en el Chile del 16, del 19. Podemos hablar de historiadores específicos, Gibbon en el 18, por ejemplo.
Podemos hablar del tratamiento de temas, cómo se trata Tartessos en el 18, por ejemplo. Podemos utilizarlo también como parte de la historia de los historiadores. Hemos aprendido que la historia de los historiadores no es la historia de nuestra genealogía. No se hace historia de los historiadores diciendo estos fueron buenos, estos fueron malos, estos llegaron a las fuentes, estos no llegaron. La historia de los historiadores es la historia de los usos de la historiografía en los diferentes momentos. Pero en todo caso, puede ser, es obvio que es también un componente absolutamente esencial de los estudios historiográficos que hemos hecho también en nuestro campo. Es evidente también que un tercer campo es lo que yo hace años llamaba la necesidad de estudiar los usos del pasado, la cultura histórica, reflexionar la historia en el contexto de los usos del pasado y de las percepciones del pasado en las diferentes culturas, ¿no? Todas estas cosas las hemos vivido en los últimos 40 años, una parte de ellas han sido realizadas también por gentes que están aquí, y yo creo que se han planteado en un contexto que todos conocemos, ¿no? Suele hablarse de que la llamada historia de la cultura, todas estas cuestiones tienen que ver con el final de los grandes paradigmas, de los anales, los cuantitativistas, marxismos. Mi impresión es que si uno hace un estudio de cómo se han ido desarrollando estas cosas, efectivamente hay gente que ha trabajado desde la perspectiva del final de los grandes paradigmas y hay personas, en cambio, que han entendido que esos grandes paradigmas han ofrecido elementos metodológicos, elementos reflexivos. Más dentro de esos grandes paradigmas existía también una serie de componentes que llevaban a la historiografía, llevaban a la reflexión historiográfica. No es, en este sentido, no es un fruto del que se puedan apoderar, por ejemplo, pues aquellos que son, digamos, los que más se apoderan de estas cosas, que es el mundo del posmodernismo y el relativismo, ¿no? Lo mismo que no se pueden apoderar de las reflexiones sobre identidades o de las reflexiones sobre romanización los historiadores anglosajones que han sacado bandera de todas estas cuestiones, ¿no? A mí, voy a seguir por aquí, pero antes me gustaría apuntar otra visión, otra perspectiva, que es parte de las mismas, porque evidentemente todo está conectado, pero que me parece importante, que es la historia como un componente necesario para estudiar historiografía, como un componente necesario para estudiar cualquier problema histórico. Es decir, la historiografía es el sistema, o el hacer historiografía, reflexionar sobre historiografía, es la única manera de abordar un tema histórico. Hace 40 o 50 años, ¿no? Estábamos presididos, por ejemplo, por los epistemólogos, ¿no? Yo siempre recuerdo, ¿no? Los modelos. Vamos a ver la gran reflexión epistemológica que nos permitiría, en teoría, saber lo que es ciencia y lo que no es ciencia, qué es conocimiento y qué no es conocimiento, ¿no? Yo pienso que estos modelos, con suerte, se han dejado atrás en lo que tenían de formalista, en lo que tenían de pobre, de intentos de aplicar modelos cuantitativistas, modelos provenientes de las ciencias, que yo llamo las ciencias inhumanas, y creo que eso es bueno. No es bueno la falta de reflexión, no es bueno la falta de reflexión filosófica, no es buena la falta de reflexión metodológica, pero sí es bueno que se haya sustituido por una historiografía que sería algo así como: tú estudias un problema y tienes que ver todos los enfoques que ha habido sobre ese problema, en la medida en que esos enfoques permiten o no permiten entender. Es decir, tú haces el estudio de cómo determinados componentes ideológicos, culturales, llevan a determinadas formulaciones y cómo esas formulaciones permiten o no entender problemas. Naturalmente, cuando digo esto, hay una implicación, y es la implicación de que naturalmente entiendo que hay algo que buscar. Voy a volverlo a repetir. Es decir, nosotros tratamos de buscar el conocimiento. Nosotros no planteamos la típica reflexión posmoderna donde todos son opiniones, todos son concepciones distintas. Y como todos son concepciones distintas, todo finalmente se reduce a dos cosas: o a discurso político o a poética, ¿no? Yo, para hacer poética, haría poesía, ¿no? La hago lo bastante mal como para poderlo permitir, ¿no? Y seguramente me den un premio nacional de literatura, incluso un Nobel, ¿no? Esas cosas no hace falta más que seguir los lugares comunes, ¿no? Ninguna reflexión, naturalmente, cuando hablo de este enfoque, un enfoque práctico, el enfoque necesario, el enfoque metodológico, digamos, de cualquier reflexión,
no estoy separando de los otros, ¿no? Es evidente que en cualquier cosa que nosotros trabajamos, por ejemplo, sobre sociedades peninsulares, está ligada directamente a cómo entendemos qué es una sociedad, cómo interpretamos las fuentes, qué modelos estamos aplicando. Si estamos aplicando modelos, los tradicionales modelos que hemos criticado en los últimos años, del tipo de lengua, cultura, raza, es decir, los modelos nacionalistas típicos, o estamos ofreciendo otros. ¿Qué hacemos con las fuentes? ¿Cómo sabemos que cuando nos encontramos una fuente que habla de bueno, yo inventé el superpueblo español que eran los pepetanos, ¿no? Que cuando una fuente nos habla de los pepetanos, realmente está diciendo los pepetanos es como nosotros los romanos llamamos a los habitantes de esta zona, o es realmente una realidad intrínseca que estamos viendo. Entonces, este conjunto de reflexiones las hemos tenido que hacer desde una profunda reflexión metodológica. Una profunda reflexión que también hemos ido llevando paralelamente en estos años y que no hemos llevado necesariamente los historiógrafos, sino que se ha llevado también paralelamente, porque la historiografía también es metodología aplicada. En este sentido, a mí me parece bueno repetir un poco, recordar que yo creo que no es casual tampoco que realmente los mejores historiógrafos en España sean la gente contemporánea de la historia antigua, ¿no? A mí me gustaría que hubiera buenos modernistas, ¿no? Ya nos vendría bien que hubiera buenos modernistas e historiógrafos. No digo que no haya alguno, pero no los hay. ¿Y por qué lo hay? Yo diría que se han juntado muchas cosas en este sentido, ¿no? También por hacer un poquito de genealogía, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que nos estamos formando en los años 70, trabajando 70, 80, recordamos que en la historia antigua hay historiografía previa. Voy a citar dos personas no marxistas, Mazzarino y Momigliano, ¿no? Pero vamos a recordar también que los marxistas estaban haciendo reflexiones críticas profundas sobre tradiciones culturales, y voy a citar a dos personas más, ¿no? Mazza y Cánfora. Nosotros aprendíamos de ellos, y aprendíamos de ellos para precisamente hacer una reflexión crítica. Evidentemente, pienso, por ejemplo, en reflexiones de Mazza sobre la desaparición del weberismo, de Weber, ¿no? La desaparición de la historiografía antiquística de Weber y de las problemáticas sociales, pues entre casi alrededor del mundo de la Primera Guerra Mundial y hasta la Segunda. Esto tenía que ver con un ambiente socioeconómico, sociopolítico. Todo esto yo creo que nos preparó también para una reflexión en este sentido. Yo, a lo mejor, puede servir muy brevemente también una pequeña nota autobiográfica. Yo escribí, mi tesina fue de historiografía en el año 1978 y fue una crítica a la transición del esclavismo al feudalismo en la historiografía stalinista. Y la razón era porque el marxismo, digamos, oficial, era un marxismo extraordinariamente pobre en muchos sentidos. Era un marxismo repetitivo que repetía los modelos de linealidad de los modelos de producción, que tenía dificultades incluso para aceptar reflexiones que para nosotros eran novedosas desde los 60 y tantos, ¿no? Como el modo de producción asiático, para entender cosas como que la necesidad de que un modo de producción en la antigüedad donde fuera hegemónico dependía directamente de que Stalin había acabado con todo modo de producción, que no fueran los modos de producción que él llamaba socialistas, es decir, que eran elementos puramente determinados por un componente histórico concreto que había sido el proceso de la destrucción del marxismo en la Unión Soviética y de cualquier proyecto democrático de la Unión Soviética. Y que eso tenía, uno podía analizar los procesos históricos, analizar por qué se daba, analizar incluso los cambios que se podían dar dentro del stalinismo, pero uno se da cuenta que sobre todo aquello lo que había llevado es a la destrucción de las posibilidades cognitivas del marxismo, ¿no? Y en este sentido yo voy a recordar, recuerdo que a mí me impresionaba lo que podía llegar a hacer con probablemente el instrumento más fino, uno de los más finos del marxismo, que era el concepto de relaciones de producción. ¿Sí? Cómo ahí se articulaban los intereses sociales, que no era economía, las relaciones de producción, sobre todo las sociedades peninsulares, no pueden ser consideradas como economía, no, son otra cosa. Y cómo Stalin convertía las relaciones de producción en propiedad formal, ¿no? Y entre otras cosas para esconder que si tú te planteabas qué pasaba en la Unión Soviética realmente con el control de la sociedad y de los medios de producción y de la economía, te das cuenta que evidentemente no estaba en manos de la gente, ¿no? Pero formalmente sí, con lo cual se trataba de impedir análisis. Estoy señalando esto para decir que el propio marxismo, y particularmente el marxismo crítico,
te obligaba a un tipo de reflexiones que no solamente se aplicaban fuera, sino que también se aplicaban dentro. En este sentido, yo diría que para mí al menos fue importante después de esto reflexionar con esa perspectiva que yo no tenía formalizada, no quiero decir que he podido formalizar cosas, es decir, la historiografía como instrumento sobre uno de los grandes problemas de la historia romana, ¿no? Que hice una tesis doctoral sobre romanos itálicos en la Baja República, de la que acabo de sacar pues, la tercera monografía el año pasado, con casi la mitad dedicada a historiografía, porque me parecía que era importante seleccionar, hablar de qué es lo que había pasado en los últimos 30 o 40 años en historiografía y en este campo en concreto, ¿no? ¿Qué era? Si tuviera que sintetizar el tema es cómo unos súbditos, recuerden, ¿no? Los itálicos hasta el año 90 son súbditos romanos cuya obligación es dar soldados y a cambio no sacan nada. En el año 90 se rebelan porque quieren ser ciudadanos romanos. Es muy simple, pero básicamente es eso, ¿no? Los romanos tenían un sistema triple y el sistema triple era Roma. Los itálicos que daban soldados y las provincias que si tenían que dar soldados los daban, pero sobre todo daban tributos. Así que Roma conquistaba con ayuda de sus propios soldados, de los itálicos que eran fuerza de guerra y de los y evidentemente el dinero que se sacaba a las gentes del imperio, ¿no? El imperio estaba mantenido. Bueno, lo interesante es que esto había caído en manos de aquel que generó el principio de todo, ¿no? Que era naturalmente Mommsen, ¿no? Mommsen había hecho una construcción fascinante porque es puro nacionalismo aplicado y lo había hecho en la historia de Roma. Yo hice una reflexión historiográfica que se basaba obviamente en Mommsen, ¿no? Y esta reflexión, alguna recensión que me hicieron al libro, ponía entre comillas, se dedica al principio a la historiografía, entre comillas, ¿no? Eso es como dedicarse a las frivolidades, ¿no? Claro, para mí la reflexión sobre Mommsen era esencial, porque lo que estaba Mommsen diciendo es que Mommsen lo que decía todo una construcción que no tenía absolutamente ninguna base, ¿no? Entre el siglo III y II hay un gran cambio en Roma, porque en realidad en el siglo III hay un gran proyecto nacionalista para construir la identidad itálica, ¿no? Pero en el siglo II, antes de Cristo, con la degeneración de Roma, de las élites, pues acaba produciendo una ruptura de este proyecto y entonces fracasa el proyecto nacional y esto lleva a una guerra, lleva a la degeneración. A la vez, naturalmente, tenía que decir que todo el mundo está muy contento, los itálicos estaban muy contentos, se habían hecho romanos. ¿Y cómo se habían hecho romanos? Porque uno analizaba la cultura material y decía, la cultura material, hay elementos romanos, luego son romanos. Es decir, está aplicando todo el modelo típico de lengua, cultura, identidad, raza, y si tú encuentras elementos culturales romanos, esto significa que han dejado su identidad. Y todo aquello que sabemos hoy que todo es falso, ¿no? Una construcción fascinante y que además, pero que se traga y se mantiene permanentemente contra todas las fuentes, ¿no? No hay fuentes, por ejemplo, claro, porque soy una persona sencilla y que voy a las fuentes, ¿no? Pues empecé ya entonces viendo lo que acabo de hacer últimamente, todas las veces que aparece el etnónimo itálicos en la cultura romana, en esa época y en el siglo I, carece absolutamente de ningún tipo de interés emocional. No hay identidad italiana, pero él construye que esa identidad está. Y acaba colocando nacionalmente al genio, a César, como culminando todos los grandes procesos. Estoy señalando esto, podría hacer una reflexión un poco más así, pero me parece que más profunda sobre esto, que a mí lo que me interesaba, pero no merece la pena, creo, me parece que lo que me parece interesante es señalarles, miren, tenemos un momento determinado toda una serie de conceptos que están en la historia, la obra de historia más leída en el siglo XIX, le dan el premio Nobel, y que está enseñando a ser racionalista. Y que implica cosas que yo me quedaba sorprendido más antes y ahora de que no se vieran. Por ejemplo, Mommsen divide a los pueblos en los que tienen las siguientes características. Uno, ¿tienen capacidad de unidad política? ¿Sí o no? ¿Quién la tiene? Roma. Los demás que se fastidien. Y puede llegar a decir, es lógico que los anglosajones machaquen a los padis irlandeses porque no tienen capacidad de unidad, son celtas. Lo dice la historia. Tenemos entonces, como digo, puede plantear un modelo así, pero también puede decir, hay sociedades, hay pueblos que tienen capacidades estéticas y intelectuales, otros que no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes la tienen? Los griegos.
¿Quiénes no la tienen? Casi todos los demás, pero por lo menos tienes capacidades y eres capaz de imitar. Esta barbaridad, este concepto básico, es esencial no solamente en Mommsen, sino los modelos que aplican, por ejemplo, gentes como Pierre Paris o Schulten a la hora de estudiar la península ibérica. Los iberos, que son fundamentalmente africanos, no tienen capacidad de nada. Esto lo dice Pierre Paris. Y lo hace ver ¿en dónde? En el arte. Lo que quiere decir es que ese tipo de valores, de percepciones, estaban funcionando escondiendo cosas que además aprovecho para señalar que no se han reflexionado suficientemente. Por ejemplo, ¿por qué toda la gente que han hecho una gran renovación supuestamente de los estudios romanos, de la romanización, etcétera, han sido incapaces de ver lo que está en la clave de esto, que es tan simple como que Roma es una sociedad imperialista? ¿Por qué quieren los itálicos ser ciudadanos romanos? Porque están hartos de ser perros y quieren ser pastores, punto. ¿Hay emociones? ¿Hay amor? No sé si me explico, ¿no? No hay amor, lo que quiere es sencillamente subir en la escala imperialista. Pero no hay una reflexión sobre eso. Mommsen, pero todos los demás ven que los cambios que se dan en la ciudadanía romana en el siglo II es cómo se degenera Roma. Cómo la riqueza degenera a Roma. Cómo las clases sociales inferiores en Roma también se degeneran, ¿no? O cómo después del fracaso de los gracos se acaba de producir esta especie de culminación degenerativa que acabaría pues, en Mario y los soldados proletarios, ¿no? Pero también hay una ceguera sobre la ciudadanía romana. O sea, ni se ve imperio, ni se ve ciudadanía romana, ni se ve identidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el siglo I, que hay la mitad de la población de Italia se da a la ciudadanía romana. Se municipalizan. Y no se reflexiona que de repente hay un montón de gente que necesitan hacer el romano, ¿no? Y que, por tanto, están buscando claves de identidad en sus ciudades, lo que señala Vitruvio, en cómo estructurar una ciudad, en cómo estructurar una cultura. Y es la edad de plata de la cultura romana. Lo que quiero decir es que hay modelos básicos que pueden estar funcionando, impidiendo el conocimiento, impidiendo la reflexión y que además pueden estar mantenidos, se pueden mantener en procesos históricos, en reflexiones historiográficas posteriores, ¿no? Donde, por ejemplo, te puedes encontrar las últimas reflexiones sobre estos temas en los que lo más importante para un autor anglosajón que se precie es señalar que el Imperio Romano es, naturalmente, un imperio que permite mucho juego, que es benéfico, es lo que se está señalando, que permite un gran juego a sus súbditos, incluyendo a los itálicos, y señalar que, eso sí, los súbditos tienen agency, tienen agencia, tienen capacidad de actuación. Y una vez que dices eso, puedes decir cualquier cosa. Da igual las fuentes, da igual lo que se plantee. Estoy planteando, por tanto, cómo una serie de modelos que pueden estar en el núcleo de un problema se pueden mantener, pero no se mantienen porque Mommsen sea venerado. Mucha gente se mete en con Mommsen, casi nadie lo ha leído, yo lo admiro mucho, me parece un personaje extremadamente inteligente, sino porque los modelos con los que él juega se siguen manteniendo, y sus opacidades también. No ver que Roma es una sociedad democrática, quizá porque estamos emocionados, ¿no? Con los rojos, los de izquierda, con los gracos como grandes representantes de los intentos de cambio social. Exactamente igual que los proletarios del siglo XIX, que no se analizan como parte del imperio inglés, los proletarios ingleses están beneficiándose del imperio. La estructura romana lleva a que el modelo romano sea un modelo imperial. En España hemos reflexionado sobre estas cosas y yo creo que hemos tenido la suerte de ser un lugar en la península ibérica donde podemos encontrarnos procesos históricos muy distintos, donde hemos podido ver cómo todas las reflexiones críticas reales sí han funcionado. Por ejemplo, a la hora de estudiar los pueblos del norte, pero a la hora de estudiar como 1000 años antes, podríamos decir, no, se está produciendo, 800 años antes, se están produciendo cambios en el sur peninsular, en Tartesos, mundos ibéricos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos aquí es un auténtico laboratorio que no entra tampoco en los análisis globales a la hora de estudiar verdaderamente ni Roma, ni el impacto de Roma, ni los impactos de los valores, ¿no? Que hay aquí, ¿no? Me interesa señalar entonces que creo que la historiografía sigue siendo un elemento esencial y un elemento crítico esencial. Por otra parte, a mí me parecía interesante, creo que no voy muy mal, ¿no? ¿Cuánto queda? 8, ostras, da para mucho. Entonces, me parece llegar a otro camino, ¿no? Y el otro camino es Mommsen como eje, también, como digo, de explorar un poco más a Mommsen como
un personaje nuclear en los conceptos de identidades nacionalistas y en los usos del pasado, ¿no? Creo que ustedes saben que, bueno, ha mencionado Antonio mi trabajo sobre las esencias patrias. Lo importante de la historia antigua es importante a pesar de lo que parezca, aunque, por ejemplo, se dice el franquismo o en el 19 lo importante es la Edad Media. Bueno, lo importante, esto no es cierto. Lo importante de la historia antigua probablemente es que no se discute. Y lo que no se discute es lo importante. Es decir, ¿qué es? Lo que hay de fondo, lo que yo vi es, primero, la existencia del franquismo de un modelo, que es lo que yo aprendí, lo que nos enseñaron, que vendría a decir, nosotros los españoles estábamos hace 2000 años, había una esencia española ya entonces, esa esencia se mantiene, hay diferentes invasores y conseguimos mantener esa esencia a lo largo del tiempo. Esto lo está diciendo Mommsen, esto es puro 19. Pero a mí lo que me parecía interesante es, eso está en España, pero está en España desde el siglo XVI. Se inventa en el siglo XVI y se mantiene, pero no está solo en España en el siglo XVI y se va adaptando en el XVIII, en el XIX. O sea, el modelo de nosotros los españoles y el papel entonces de la historia antigua como aquella que define cómo éramos nosotros los españoles antes de que vinieran invasores, digamos, quizá a aportar algo, pero sobre todo a perjudicar nuestros procesos evolutivos que hubieran sido mucho mejores, ¿no? Es un modelo que nace en el XVI y que tiene que ver con la unificación, con la llamada unificación con los reyes católicos. Luego puede uno ver cómo se tinta de elementos ilustrados en el XVIII, cómo continúa en el XIX, por ejemplo, con elementos, añadiéndole componentes de constitucionalidad, etcétera, etcétera, hasta llegar en adelante. Pero a mí lo que me parecía interesante de esto es, primero, ese modelo es un elemento que es capaz de constituir una identidad. Segundo, ese modelo puede estar durante siglos funcionando y siendo readaptado. ¿Por qué? Tercero, ese es un modelo que tenemos a escala europea. Y a mí me parecía interesante esto porque se ha hablado mucho de cómo funcionan los modelos nacionalistas, pero a mi juicio no se ha hecho un análisis suficiente de los modelos nacionalistas europeos desde la perspectiva de cuál es el papel que la historia antigua tiene, más allá, digamos, de los elementos de historia cultural tradicional. Si la historia antigua es el lugar de los antepasados, es un lugar específico. Yo aprendí cómo se institucionalizaba la historiografía española con Peiró, ¿no? Peiró y Passamar, que todos creíamos que era la misma persona, ¿no? Pero no era, ¿no? Y hasta que desconocí que no, pero eran como una identidad, ¿no? Así que y hacían unos trabajos apasionantes sobre la institucionalización de la historia. La institucionalización española es un pedazo de la institucionalización europea y ahí la clave, a mi juicio, es 1870-71 y la derrota de los franceses. El 19 europeo está presidido por la derrota de los alemanes ante Francia con Napoleón y esa herida, y la derrota de los franceses ante los prusianos en 1870-71, que implica escuela pública y única, implica unos cambios institucionales únicos. ¿Cuál es el resultado? Uno puede decir, estupendo, vamos a ver cuál es el resultado de ese gran proceso de institucionalización. El triunfo definitivo de los celtas. Nuestros antepasados los celtas, nuestros antepasados los galos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo funcionan las identidades? Hay una gran crisis y te vas a la raíz, ¿no? A mí, saben que yo soy muy crítico con utilizar componentes agropecuarios para describir la sociedad, la raíz, ¿no? Yo te digo que además es peor hablar de las esencias patrias, por ejemplo, en serio, ¿no? Porque son industrias de transformación agraria, ¿no? Son conceptos serios para tratar de sociedades, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre para que en los momentos críticos en el 19 precisamente refuercen esos modelos esencialistas, ¿no? E invasionistas, ¿no? A mí es, digamos, otro aspecto, es de qué manera desde la historia antigua tenemos una perspectiva particularmente fina para analizar construcciones nacionalistas. Y yo pienso que ahí hay también otra de las enormes tareas a realizar, ¿no? Porque, entre otras cosas, la capacidad probablemente de invención de la gente en la antigüedad es mucho mayor, sobre todo si no creen en la existencia de las fuentes, ¿no? Y reflexionando en esto, me parece también que podría ser, que es importante, otro de los caminos, es hacer un análisis de cómo se han proyectado estos modelos en las sociedades coloniales, ¿no? Es decir,
Esto no digo yo, no lo estoy diciendo ahora, hay mucha gente trabajando en eso. Pero es obvio, ¿no?, que uno no puede entender los procesos llamados de postcolonización, etcétera, sin una reflexión sobre qué modelos se han proyectado, qué modelos han asumido las élites de las sociedades colonizadas, ¿no? Esto es un tema que está ahora mismo de moda. Se están reflexionando mucho, ¿no? Pankaj Mishra, por ejemplo, está haciendo libros extraordinarios sobre cómo se reconstruyen enteras todas las intelectualidades y todos los conceptos de las sociedades bajo el poder, bajo los poderes coloniales europeos, ¿no? El fundamentalismo islámico es una creación del XIX, por el impacto, no está antes en las formas que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí yo pienso que así como hemos podido utilizar la historia antigua para deconstruir un poco, para desmontar modelos y para reflexionar la antigüedad y para reflexionar el presente de otra manera, hay una enorme cantidad de cosas que realizar también a partir de estas proyecciones, ¿no? En este sentido, a mí, por ejemplo, me parece importante reflexionar sobre lugares como la India, por ejemplo, ¿no? Recuerden, en la India no había unidad política antes de los británicos, ni siquiera había conceptos unitarios claros, ¿no? Era una sociedad complejísima. Vamos ahora a la India y lo que tenemos es a un gobernante que es lo más cercano a un fascismo que uno puede encontrarse, es un personaje autoritario tremendo, ¿no?, que está convencido de que la historia de la India, desde los orígenes de los tiempos, tiene un nombre que es hinduismo, que se dedica a la persecución sistemática de los musulmanes porque piensa que esa pequeña minoría de 300 millones debería irse y que además con eso gana elecciones. Y todo eso es una construcción que tiene la base en que un día, entre otras cosas, los británicos dijeron hay una continuidad porque tenía que haber continuidad. ¿Dónde está la esencia patria india? Y la esencia patria india está en los Vedas. Y se creen que a partir de los Vedas hay una continuidad, ¿no?, que llega hasta el presente, y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? Reconstruir esa identidad perdida. ¿Frente a quién? Frente al mundo musulmán, frente a lo que sea. Lo que estoy señalando es que la reflexión crítica sobre las esencias, sobre los orígenes, sobre cómo entender los mundos antiguos, es una reflexión que está cargada, evidentemente, de intereses culturales, está cargada de intereses científicos, la necesitamos, pero está también cargada de intereses políticos a la hora de la construcción de identidades. Y nos vuelve a remitir al problema, que es uno de los grandes problemas que llevamos tratando tanto tiempo, que es el problema de las identidades y de cómo reflexionar las identidades en la antigüedad y en el presente. En este sentido, sería importante también hacer reflexiones sobre otras historiografías, ¿no? Yo no relativizo la historiografía, en el sentido de creo que Europa, la cultura europea, no aporta una visión. Lo que se ha aportado es, sin duda, está cargado de componentes eurocéntricos, pero lo esencial de la historiografía europea no es su carácter eurocéntrico que solamente sirve para los europeos. Es que aporta componentes para poder hacer una reflexión universal. De la misma manera que creo que la penicilina no sirve solo para los europeos. Estoy contra todos los posmodernismos, como ustedes verán. No me angustia, puedo sobrevivir a eso. No pasa nada, no estoy de moda. Pero bueno. Y en este sentido, hay muchos componentes que reflexionar. Por ejemplo, es absolutamente distinto entender qué pasa con la historiografía europea cuando llega a un lugar donde hay una historiografía viva, pero con otros planteamientos como la historiografía china, donde, por ejemplo, los años 20 del siglo XX, tenemos ya gente que está haciendo una reflexión crítica, por ejemplo, sobre los antepasados y sobre el emperador amarillo como antecesor, ¿no? Y dice, esto se lo están inventando en la época Han, y está haciendo ya una reflexión crítica hace 100 años. Y lugares como la India, donde la llegada de los europeos es mucho más cruda. Hay una invención y una recogida, y una reinvención entera identitaria en un mundo donde la historiografía no existe. Sencillamente no existe. No hay una tradición historiográfica. Donde los europeos le tienen que explicar, entre otras cosas, cómo se lee los edictos de Ashoka o la epigrafía antigua, porque nadie lo sabe y probablemente a nadie le importa. En este sentido, pues yo lo que quería era dedicar este tiempo, creo que me quedan 30 segundos, ¿no?,
aproximadamente, ¿no? Quería plantearles, no pretendo en absoluto, digamos, situar este tipo de debates en el mismo interés político que significa que nosotros estemos viendo en este momento aquí, ¿no? En España, la reivindicación de asesinos y torturadores, ¿no? Donde es un escándalo que se elimine a un general asesino de una iglesia, ¿no? de Sevilla, de una cofradía de Sevilla, donde todavía eso es un debate, ¿no? Estos son otro tipo de cosas, pero la reflexión historiográfica, la reflexión metodológica, la reflexión sobre qué hacemos y qué no hacemos, está llena de todo tipo de implicaciones. Implicaciones científicas, implicaciones de reflexión cultural general, implicaciones sobre identidades, implicaciones sobre el presente. O sea, la historia antigua no está solo en la antigüedad. Gracias.